A ver, si uno piensa en las pirámides de Egipto, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues una maravilla de la ingeniería, ¿no? Algo construido con una precisión que parece casi divina. Pero la realidad es que la pirámide perfecta no surgió así, de un día para otro. No fue un golpe de genialidad. En realidad es la historia de un proceso, de un aprendizaje a base de prueba y error. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo se inventa la pirámide perfecta? Bueno, pues para encontrar la respuesta tenemos que fijarnos en un personaje clave, el faraón Snefru, y en su obsesión por encontrar la estructura ideal. Lo que vamos a ver es, básicamente, la crónica de cómo fue solucionando un problema tras otro. Así que empecemos por el principio, el faraón Snefru. Hay que entender que en su época lo normal eran las pirámides escalonadas, pero él quería algo más, algo totalmente rompedor. Se le metió en la cabeza crear una pirámide perfecta, de esas de caras lisas que todos conocemos. Y su primer intento, su primer gran proyecto, fue la pirámide de Meidum. Esto fue, en esencia, un experimento a una escala gigantesca. Y es justo aquí donde empieza esta historia de cómo se puede innovar a través del fracaso. Sobre el papel, el plan parecía bastante ingenioso, la verdad. La idea era, primero construimos algo que ya conocemos, un núcleo en forma de pirámide escalonada. Y luego, el paso 2, rellenamos esos escalones y le ponemos un revestimiento liso de piedra caliza por fuera. Así conseguirían esas caras lisas que tanto querían. Era un método, totalmente nuevo para la época. Pero el experimento falló. Y no falló un poquito, no. Falló de forma espectacular. Lo que queda hoy es el resultado de ese desastre. Resulta que el revestimiento exterior era muy débil, no estaba bien anclado, no aguantó su propio peso y, ¡zas!, se vino abajo. Lo que quedó fue el núcleo escalonado a la vista y un montón de escombros alrededor. Vamos, una lección aprendida por las malas. Pero ojo, que Snefru no era de los que se rinden a la primera, para nada. Su segundo intento fue la pirámide acodada o romboidal en Dashur. Y esta pirámide es, literalmente, la respuesta directa al desastre de Meidum. Es un monumento que lleva la lección aprendida grabada en su propia piedra. Al principio empezaron con una ambición tremenda. Los arquitectos se lanzaron con un ángulo de inclinación súper empinado, de 54 grados. ¿Por qué? Pues porque con ese ángulo, la pirámide iba a ser altísima, muy, muy imponente. Pero claro, a mitad de camino, algo pasó. Los constructores debieron de empezar a ver grietas o a notar que la estructura no era estable, y tomaron una decisión radical. Cambiaron el ángulo sobre la marcha a uno mucho más seguro, de 43 grados. Y es precisamente ese cambio, esa corrección, lo que le da esa forma tan rara y tan icónica, esa apariencia acodada. Y lo más fascinante de todo esto es que, en el fondo, sigue siendo un misterio. Como se intuye en la cita, la teoría más fuerte es que el cambio fue por problemas de estabilidad, sí, pero la razón exacta se perdió en el tiempo. Fue una adaptación en tiempo real, una corrección en mitad de la obra. Increíble. Y esta pirámide no es única solo por su forma, ¿eh? Su arquitectura es súper compleja y fascinante. Mide casi 100 metros de alto y fijaos, tiene dos entradas diferentes, una por el norte y otra por el oeste. Y cada una lleva su propia cámara funeraria. Esto nos deja clarísimo que estaban en plena fase de experimentación. Vale, después del fracaso total en Meidum y de la corrección a medias en Dashur, Snefru ya estaba listo para el gran final, para su obra maestra, la pirámide roja. Se podría decir que fue el resultado de toda una vida, de aprender de los errores. ¿Y qué queremos decir con eso de la primera pirámide verdadera? Pues es muy sencillo, es la forma que a todos se nos viene a la mente. Una estructura construida con un único ángulo, estable, perfecta desde la base hasta la punta. Vamos, la culminación de su diseño. Y aquí es donde se ve perfectamente la lección final aprendida. La pirámide roja fue un éxito rotundo porque, esta vez sí, aplicaron todo lo que sabían. Se construyó desde el mismísimo principio con esa geometría óptima de 43 grados, justo el ángulo seguro que habían descubierto, pues a la fuerza, a mitad de la construcción anterior. Al final, el viaje de Snefru no es solo la historia de 3 edificios de piedra, es mucho más. Es la historia de cómo la innovación nace, en realidad, de la persistencia. Cada fallo no fue un punto y final, sino una pista, un dato súper valioso para el siguiente intento. Este resumen lo deja todo clarísimo. De Meidum, la lección fue sobre la importancia del núcleo, de la estructura interna. De Dashur, aprendieron sobre los límites de la física y encontraron el ángulo perfecto. Y la pirámide roja, o de Snefru, fue simplemente la aplicación de todo ese conocimiento, el éxito final. Y aquí llegamos a la clave de todo. ¿Por qué es tan importante esto?
Porque sin esta curva de aprendizaje de Snefru, sin sus pirámides fallidas y sus correcciones, las famosísimas grandes pirámides de Giza, las que construyeron sus sucesores, pues simplemente no serían como son. Él fue quien les preparó el terreno. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Porque la historia de Snefru en el fondo es universal. Pensemos en cualquier cosa, desde la carrera espacial hasta el desarrollo de las vacunas. El progreso casi nunca es una línea recta. Suele ser más bien una cadena de fracasos muy valiosos que al final son los que nos enseñan cómo hacer las cosas bien.